Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con otra reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio voy a dar mención en la misión de nuestro Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues el tema del día de hoy va relacionado a ayudar al mayor número de personas posibles que estén sufriendo algún tipo de problema de aspecto emocional o social. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar impartiendo el tema de injusticia. Y el día de hoy pues nos va a estar acompañando la psicóloga Dalia Cervantes con este tema de abuso de autoridad e injusticia. La vamos a invitar a pasar para que nos dé más información. Adelante, Dalia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a aquellas personas que se encuentran de forma presencial. Es un placer compartir con ustedes un poquito del conocimiento y más estos temas que vienen a ayudar muchísimo desde lo personal, en nuestro núcleo familiar y pues más allá, ¿no? En cualquier contexto donde nos encontremos. De la misma manera, bienvenidas a aquellas personas que están conectadas en este momento. Les agradecemos el que se den el tiempo de estar con nosotros y también las que posteriormente nos vayan a visitar en el canal de YouTube. Pues ya como nos presentó nuestro compañero, el tema de hoy es el abuso de autoridad y la injusticia. Yo creo que la gran mayoría hemos tenido una figura de autoridad, si no es que todos. Todos tenemos una o más personas a las que consideramos una autoridad. Y yo creo que desde el momento en el que nacemos, nuestra primera figura de autoridad, pues vienen a ser nuestros padres, mamá y papá. Conforme vamos avanzando en la vida, bueno, después figuran los maestros, ¿verdad? Los directores. Cuando crecemos y nos convertimos en adultos, el jefe, nuestro supervisor. Entonces, no solamente en esos contextos, sino también fuera de nuestro hogar, en la sociedad, una autoridad como un tránsito, nuestro gobernador, nuestro presidente, y así vamos encontrando diferentes figuras de autoridad. Claro que tal vez no con todas podemos tener una relación, ¿no? Por ejemplo, no es la misma la autoridad de mamá a la autoridad de un tránsito. No existe el mismo vínculo y la acción o el hacer o el obedecer no está guiado de la misma manera. Yo puedo obedecer a mi mamá por una razón. ¿Por qué? Porque es mamá y porque de alguna forma soy consciente de lo que ella me está guiando, de lo que ella me está ordenando, es para bien mío. Pero también nos podemos encontrar con autoridades que la verdad no toman en cuenta si es para bien o es para mal, simplemente es corregir o seguir, perdón, seguir una norma. Entonces vamos a avanzar, vamos a conocer un poquito qué es el concepto de autoridad y qué es el concepto de injusticia. Avanzamos, por favor. Cada uno ya tenemos un concepto de cada una de estas palabras, pero vaya, el término de autoridad nos referimos al ejercicio legítimo del mando. Esto es el poder que se le otorga de una manera consensuada y normada a quien posee todas las competencias necesarias para liderar y tomar ciertas decisiones. No es solamente en el campo laboral, aunque suene, escuchamos liderar y la toma de decisiones y el mando, no, desde casa. Y también, por ejemplo, en los grupos de amistades, siempre va a existir una persona que va a tomar el mando o que va a tomar las decisiones o que nosotros ponemos toda nuestra confianza en esta persona. ¿Por qué? Porque razona un poquito más, ok, toma buenas decisiones, le tenemos esa confianza para dirigir a un grupo. Ahí también figura una persona con autoridad. Avanzamos, por favor. Del otro lado, tenemos el concepto de lo que es la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Pues es toda situación, todo acto, todo trato
que es contrario principalmente al derecho que tenemos todos como seres humanos. Todo aquello que vaya en contra de la razón, de la equidad, de los principios morales, lo que resulta en perjuicio, abuso o desigualdad o falta de respeto por aquellos derechos de las personas o los grupos. Eso es lo que tomamos como injusticia y cada uno vamos a recordar cuáles han sido aquellos momentos donde hemos sentido que el trato ha sido injusto hacia nosotros. También nos dice que esto se manifiesta como un trato desigual, como negligencia, mala conducta o violación de derechos que no es corregido o sancionado por un sistema, ya sea legal o social. Eso es la injusticia. Y la injusticia la podemos empezar a vivir desde nuestra infancia y tal vez de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros compañeros, de nuestros maestros y mucho más. Imagínense, por ejemplo, aquel niño que se le da la parte del pastel más pequeña. Ya desde ahí un pequeñito lo puede ver como un trato injusto. O sea, ¿por qué le das a mis hermanos más pastel y a mí me das la rebanada más pequeña? ¿Verdad? O en el gasto de la escuela o al momento de cubrir las necesidades, a veces se puede recargar más hacia uno de los hijos y se ve lo injusto o la falta de ser equitativo, ¿verdad? Con todos los miembros del hogar. También, por ejemplo, en las calificaciones de la escuela, no sé, en muchas ocasiones, maestra, yo entregué todos mis trabajos y ¿por qué tengo un 6? Entonces aquí puede verse como un trato injusto y podríamos tener muchísimos ejemplos. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes y de las personas que están conectadas, hemos recibido en algún momento un trato injusto de alguien cercano a nosotros. Adelante, por favor. Nos dice que en nuestra vida diaria, a menudo seguimos las indicaciones de alguna persona o de algún organismo. Vuelvo a repetir lo mismo, desde casa, la escuela, el trabajo, los contextos, los grupos, las amistades, ¿verdad? Y se trata de un proceso mediante el cual un agente va a influir en el comportamiento de los demás. ¿Para qué? Tal vez para moldearlo, tal vez para cambiarlo, para modificar, para inhibir, para provocar una conducta determinada o un cambio, generar un cambio en ese grupo o en esa persona. Pero lo más curioso es que todos somos autoridad para alguien más. Yo soy autoridad para mis hijos, pero yo a la vez soy la persona que sigue las normas o las reglas de otra autoridad. Entonces, todos figuramos como autoridades. Algunos en el trabajo, algunos en casa, otros con el grupo de amigos, en diferentes contextos. Entonces, aquí el tema es el abuso de autoridad. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cómo estamos ejerciendo ese mando en los demás? ¿Es por obligación? ¿Lo hacen por miedo? Y esto va mucho más para los padres de familia. Hay padres de familia que de repente dicen, a mí mis hijos sí me hacen caso. Y pobre de ellos que no hagan lo que yo diga. ¿Y por qué te obedecen tus hijos? ¿Por miedo a cómo vas a reaccionar? ¿Obedecen por temor a qué les vas a decir o qué les vas a hacer? Esa no es una autoridad. Esa no es una autoridad. Estás ejerciendo temor ante otra persona. Injusto es porque son menores. Entonces, ahí ya hay un abuso, el abuso de poder. Estamos hablando de una persona adulta y de menores. Claro, la fuerza, el tamaño es totalmente diferente. Entonces, desde ahí ya es un abuso, no es autoridad el hecho de que la otra persona pues haga todo lo que tú indicas por miedo. Es muy diferente a cuando una persona incluye el amor hacia los otros cuando vamos a dirigir, cuando vamos a acompañar, cuando vamos a guiar los hijos, por ejemplo, principalmente. Tal vez en lo laboral
No implica que nuestro jefe o el gerente pues ponga mucho amor hacia los demás, ¿no? Pero el acompañamiento, ¿verdad? El ayudar en el crecimiento de la otra persona, eso es lo que hace la gran diferencia cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de liderar. El motivo por que las personas siguen indicaciones es que se establece pues una relación de poder. En todas las relaciones siempre va a haber uno que lo vemos como con ese poder, con ese liderazgo y al que le vamos a otorgar pues en la figura de autoridad, ejerciendo la autoridad en unos sobre otros para poder mantener principalmente un orden social. Por eso existen las reglas en todas partes, en la calle, en casa, en las escuelas, en los trabajos, para mantener un orden. Pero siempre debe de haber una persona que esté al pendiente de que ese orden se cumpla, la autoridad, ¿verdad? Y volvemos con los mismos contextos, casa, escuela. Siempre hay alguien que está observando y siempre va a haber alguien que nos va a dirigir, que nos va a corregir, que nos va a alentar a continuar cambiando posiblemente ciertos comportamientos o ciertas conductas. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son aquellas figuras de autoridad? Lo mencionaba hace un momento. Las figuras de autoridad para el ser humano son las personas o son las entidades que ejercen pues ese poder, aquellos que ejercen ese mando o influencia sobre otros. Esas figuras establecen reglas, tomas de decisiones y guían el comportamiento, siendo esenciales y necesarias para cualquier organización y el funcionamiento de las sociedades. ¿Avanzamos en la segunda? Ahora, los padres es la primera figura de autoridad que tiene el ser humano. Mamá y papá son figuras de autoridad que establecen reglas, cuidados ante sus hijos. También están los maestros, directores, que también figuran como autoridades que guían, pero acá es el aprendizaje académico y la disciplina en el ámbito educativo. Por otra parte, tenemos el presidente, el alcalde y otros funcionarios como policías, tránsitos, que esas son autoridades que ejercen poder, pero que nos obligan o que nos llevan a tener que cumplir aquellas leyes. ¿Qué pasaría si estas leyes o estas normas no existieran? ¿Consideran que existiera un orden? Si no existe con ellos, es necesario. Tener una autoridad es necesario. Entonces, imagínense un país sin gobierno, sin reglas, sin castigo. Si así como estamos, de todas formas suceden cosas y se pierde el control de las conductas. Los jefes también, los supervisores también suelen ser figuras de autoridad que van dirigiendo los grupos y toman las decisiones dentro de lo laboral. Por otra parte, que no mencionamos hace un momento, los líderes religiosos. Estos pueden ser figuras de autoridad por su influencia moral y principalmente espiritual sobre aquellos seguidores. Y tal vez consideremos que ahorita yo tengo como autoridad todavía mi madre, que aún vive. Algunos podríamos considerar como autoridad a nuestra pareja, por ejemplo, desde el gobierno, los funcionarios y tal vez algunos jefes y otros más podrían incluir dentro de sus autoridades algún líder religioso. Entonces, esos pueden ser algunas figuras o son las figuras más comunes que vemos como autoridades. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Ya conociendo cuáles son aquellas figuras de autoridad. Imagínense que estas figuras, que ya dijimos en un momento, pues
tienen un trato o un método de disciplina ante los demás injusto. ¿Creen ustedes o consideran que puede perjudicar a la otra persona un trato injusto? Y aquí hay un ejemplo, la herida de la injusticia. Existen 5 heridas de la infancia y la herida de la injusticia es una. Cuando desde un pequeño empieza a percibir que el trato no es igual que el que le dan tal vez a mi hermano o a mi hermana. Entonces hay una diferencia y por supuesto que esta herida puede influir en mi desarrollo como adulto. Entonces nos dice, la herida de la injusticia se genera principalmente una herida emocional que puede durar toda la vida. Puede influir, no determina como tal. ¿Tenemos aquí un comentario? Sí, un comentario nada más. Es que en la infancia, si hay hombres y mujeres en un matrimonio, en un papá y mamá y tienen hijos y hijas, sí hay diferencia entre mujeres y hombres. Porque, por ejemplo, habrá cosas que las niñas no pueden hacer lo que hace el varón. Y peor si el varón es más grande que la niña, que la hermana. Entonces, ahí, ¿cómo te puedes, no es que la quieran más a ella o simplemente que la niña de 6 años, 7, pues a lo mejor no puede acarrear agua y el niño de 8 años ya puede acarrear agua o puede hacer otras cosas más fuertes que la niña. Entonces a la niña siempre la van a tener por el hecho de ser mujer, más como más protegida. Y en mi caso personal, yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Siempre a mi hija, aunque ella decía que yo quería más al hijo, que mi hijo era mi princeso y que no sé qué, Ujú. lo que pasa es que en el género te identificas más el papá con el hijo que con la hija. Pero yo a mi hija, qué esperanza que me la tocaran. Ni su hermano, ni su primo, no, 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 no. La protegía más. A lo mejor está malo, está bien, pero como le digo, hay cosas que la mujer o será, ahorita hay mucha liberación y las mujeres y los hombres tienen igualdad, pero no hay igualdad. Es imposible que una mujer desempeñe ciertos trabajos, no porque no sea capaz con su cerebro, su mente, sino porque se necesita a lo mejor en ciertos trabajos más fuerza que inteligencia, en fin. Está difícil, ¿eh? No, no, no es un tema muy, muy fácil. Y entonces eres injusto. ¿Por qué? Porque a la niña la proteges más y a mí sí me traes en friega. No, hijo, pero fíjate, pues es que, imagínate, si a tu hermana la pongo a hacer esto, a quitar una llanta del carro, por ejemplo, y está muy chiquita, no tiene la fuerza que tienes tú. Es un ejemplo muy, muy Claro. vago, ¿no? Pero ahí queda como comentario. Ok, comprendo. Es un ejemplo muy real y que pasa en muchos hogares, pero precisamente aquí estamos hablando de los roles que ejercemos, ¿verdad? Con nuestros hijos. ¿Qué actividades o qué responsabilidades le voy a dar a mi hijo varón y qué responsabilidades le voy a dar a mi hija, que es mujer, ¿no? Y por el hecho de ser mujer, en muchos hogares, todavía en la actualidad, como eres mujer, tú a la cocina y como tú eres varón, otras actividades, ¿no? Eh, Pinta o arregla o vea los mandados, ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay una diferencia. Pero claro que eso puede ser, las responsabilidades del hogar pueden ser muy parejas. No voy a poner a la niña tal vez a cambiar una llanta, pero puede darle otras actividades. Algo que mencionó que me llamó mucho la atención, tal vez usted miraba a su hija la miraba de una forma donde yo la tengo que proteger y yo la tengo que cuidar y le restaba un poco de responsabilidades y se las daba un poco más a mi hijo, pero la percepción de ella era
que tal vez el hijo era el consentido y ella no, ¿verdad? Así lo comprendí. Y esto es solamente la percepción del niño, no es tanto la realidad, sino cómo lo comprenden ellos. Pero cuando estamos hablando de los roles, de la responsabilidad, porque hombre y mujer tienen los mismos derechos, aquí no cambia nada en hombre y mujer. Las responsabilidades, ambos son capaces de cumplir con las mismas responsabilidades, aunque biológicamente son diferentes en tamaño, en fuerza, ¿verdad? Tal vez yo, como soy mujer, no sea capaz de cargar a lo mejor 4 o 5 sillas al mismo tiempo. Tal vez es mucho más fácil para un varón. Ahí sí, porque nuestra fuerza, ya, la cuestión física, ahí sí hay una diferencia. Pero cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de responsabilidades, ahí es igual. Y ahí sí, debe de haber igualdad. Tal vez en otras cuestiones puede marcar esa diferencia el tamaño y la fuerza de cada uno. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de los roles que se ejercen dentro del hogar. Si yo digo, ay, no, tú no, nena, tú quédate aquí sentadita, no hagas nada, que lo hagan los hombres. No, ¿verdad? Entonces, ok, cariño, los niños me van a ayudar a cargar esto porque es un poquito más pesado, pero tú me vas a ayudar a traer aquel mueble que es un poquito más liviano. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta la edad de los niños, hay que tomarla en cuenta la fuerza de cada uno de ellos. Pero si yo siento a la nena, entonces ahí sí, tal vez, ella sí está sentada y nosotros estamos haciendo todo el trabajo. Entonces tal vez a ella le digo, ok, tú recoges la basurita que está ahí tiradita, entonces ve echando una bolsa. Hay que también saber cómo adecuarle actividades, no dejarlos ahí porque la percepción del niño es totalmente diferente, diferente a un adulto. Entonces, cuando hacemos una gran diferencia entre ellos, pues se va generando esa herida emocional, ¿no? Que puede durar pues toda la vida, puede influir, mas no determina. No quiero decir que todos aquellos adultos que en su infancia tuvieron un trato injusto o negligente de sus padres estén sufriendo ahorita. No, claro que no. Ahí está, puede influir. Y a eso se le van agregando otras experiencias en la adolescencia, a inicio de la edad adulta, que pueden ir empeorando. Entonces puede provocar un sentimiento de presión o de falta de voz propia. Esa puede ser una de las principales consecuencias de recibir o percibir en la infancia un trato injusto, que así a mí me dan 5 pesos para gastar, pero a mi hermana que es más chiquita, a ella le dan 20. Es injusto, ¿verdad? Que si yo le doy 200 a la universidad, pero le doy 50 al de la primaria, bueno, las necesidades pueden ser diferentes. Y ahí no es un trato injusto, sino que la necesidad de una de universidad y uno de primaria es diferente. Aquí te venden un dulcecito en 5 pesos y en la universidad te venden una torta en 100 pesos, ¿verdad? Se basan muchas cosas. No es solamente, ok, es que ella se sentó y yo sí barrí. ¿Ok? Otra de las consecuencias que puede incluir son las emociones y las actitudes en las personas. Se experimenta. ¿Qué experimentamos cuando percibimos un trato injusto o diferente a otros? Cuando me sentí excluida tal vez, o cuando me criticaron, o cuando el trato fue negligente, no me siento feliz, yo me siento enojada, ¿verdad? Entonces hay enojo, hay rigidez y hay una sensación de que las cosas están fuera de control. No me siento cómoda, no me siento a gusto. Imagínense en el hogar, en la escuela o en el trabajo o en mi contexto con mis amistades, cuando se marcan estas diferencias. Las relaciones, por ejemplo, aparece la desconfianza hacia los demás o entre relaciones interpersonales, mi pareja, cuando ya hubo un trato injusto, ¿qué me va a dejar como experiencia para mi siguiente relación?
Voy a estar a la defensiva porque tal vez me van a tratar de la misma forma. Entonces, se genera la desconfianza, especialmente hacia figuras de poder, lo que dificulta establecer relaciones significativas basadas principalmente en el respeto mutuo. ¿Ok? Avanzamos en la siguiente. Y todavía tenemos más consecuencias. La siguiente es dificultades para poner límites, para establecer límites. Si se tienen problemas para aceptar puntos de vista diferentes, llegar a acuerdos o poner límites, incluso en la vida adulta. Cuando tú constantemente estás recibiendo trato injusto, en el contexto que ustedes quieran, y que tal vez nunca expresé mi incomodidad. Muchas personas normalizan este trato y consideran que ese trato injusto es el que merecen. Merezco que me grite y que no me deje salir y que no me dé dinero para el gasto, o merezco que me haya bajado mi sueldo o que me mande a casa como castigo, ¿verdad? O que me levante un acta administrativa. Entonces lo merezco porque me equivoqué, porque fallé, porque llegué 5 minutos tarde. Entonces vamos normalizando esa conducta y a futuro, ¿dónde se me va a dificultar? En establecer límites. Lo voy a aceptar ese trato. Otro punto es la búsqueda de control y la perfección. Cuando constantemente estoy recibiendo un trato injusto, más intento hacer todo a la perfección, más lucho contra la injusticia de la otra persona. Entonces se vuelve una obsesión en mí de querer hacer todo bien, que por supuesto que me va a generar muchos conflictos. Para evitar sentirse imperfeccionados, se puede desarrollar una obsesión por el perfeccionismo, la autoexigencia y el control, ¿verdad? Una pareja en casa, llega el esposo y dice, la comida está fría, no me gustó la sopa, no la quiero, y la tira. Para la siguiente vez que esta persona, que esta esposa, pareja, quiera realizar la comida para el esposo, va a querer tener mucho más cuidado, se va a volver autoexigente, ¿verdad? Va a querer perfeccionar aquella receta de la sopa porque no le había gustado y la trató mal. Tal vez le gritó, tal vez le insultó, ¿verdad? Tal vez se la aventó ahí. Entonces ella constantemente se va a empezar a exigir hacerlo cada vez mejor, porque ella recibió un trato injusto y lo aceptó y consideró que ella era la equivocada, lo normalizó y eso se vuelve una obsesión. Otro punto es someterse por miedo, que es lo que les mencionaba hace un momento. Obedezco porque me da miedo. Obedezco a mi coordinador porque me da miedo que me vaya a despedir, o me da miedo que me vaya a gritar, o me da miedo que me vaya a castigar, no sé, ¿verdad? Las personas que viven bajo una autoridad injusta pueden actuar solo por deber y pueden actuar también por miedo al castigo, a la represalia, lo que reprime su rebeldía y les impide poderse desarrollar. ¿Obedecemos por qué? ¿Se han preguntado por qué obedecemos las reglas? Aquellos que obedecemos reglas. Porque hay consecuencias. Y las consecuencias son para mí o para otros. Podemos afectar a otras personas, ¿verdad? Cuando yo no cumplo una norma de tránsito, puedo afectar a otra persona, ¿verdad? Cuando tal vez en todos los hogares y en todos los matrimonios, las relaciones, hay normas que no establecimos ni pusimos en un papelito, pero sabemos que existen. Como por ejemplo, no salir con otra persona. Y cuando no cumplo esa norma, hay consecuencias, ¿verdad? Y va a ser principalmente para mí, pero también viene a afectar a mi pareja. Y si hay hijos, también puede ir a afectar a los hijos. Pero a veces cumplimos algunas normas por miedo.
por miedo. No consideramos que esto sigo la norma porque es lo correcto y porque me beneficia tener este comportamiento o tener esta conducta. No, la sigo porque tengo pavor a lo que me van a decir o a lo que me van a hacer. Entonces, hay que reflexionar por qué seguimos las reglas. ¿Por qué obedecemos a esa autoridad? ¿Por qué obedezco a mamá? ¿O por qué te obedecen tus hijos? A ver, los que están conectados en este momento, háganse esa pregunta. ¿Por qué les obedecen sus hijos? ¿Porque les tienen miedo? ¿O porque sus hijos confían en que ustedes son buenos guías y toda decisión tomada la hacen por amor? Entonces, en su respuesta van a poder observar si el trato es justo o es injusto. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones? Si tú consideras, tú como autoridad, lo dije hace un momento, todos somos autoridad para alguien más, todos. Yo lo soy para mis hijos. No lo soy aquí, pero lo soy para mis hijos. Mi madre lo es aún para mí, es mi mamá. Gerardo es mi autoridad. ¿Verdad? Y en diferentes contextos voy a tener otras autoridades. Entonces, yo como autoridad, ¿cómo estoy tratando a los que estoy guiando, formando, acompañando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Si ustedes consideran que han sido injustos en algún momento con otras personas a las cuales están orientando, acompañando, ya sea en lo profesional o en su vida personal, bueno, es momento de hacer conciencia y cambiar esa conducta. Para eso son esas recomendaciones. La primera, ser transparente. Ser transparente y establecer expectativas claras. Poder decir qué es lo que estoy esperando del otro. Si me voy a lo laboral, ¿qué es lo que deseo que hagas? Decirle a la otra persona de una forma respetuosa si es correcto, si me parece mejor de otra manera. ¿Verdad? Pero jamás ocultar información. Si lo hace así, pues no le voy a decir nada, pero me voy a ir a quejar, o lo van a correr. No, ser transparente en lo que sentimos, en lo que nos gusta, en lo que esperamos del otro. El otro no es adivino. Entonces hay que saber compartirlo, comunicar las expectativas. El siguiente punto es ofrece feedback equitativo y constructivo. Esa retroalimentación, si yo estoy a cargo de un equipo, bueno, la retroalimentación que es el feedback, tengo que ejercerla con todo mi grupo. No puedo ser, ¿verdad? Con unos y con otros no. Entonces ahí tendríamos un trato injusto hacia un grupo de personas. Entonces, feedback constante donde yo empuje a la otra persona, donde yo alimente a la otra persona de este conocimiento. Enfoque en el comportamiento, hay que observar, hay que reconocer también, ya sea a nuestros hijos, a nuestros compañeros o a este grupo, cuáles son aquellas cosas que hacen bien, no solamente marcar el error, sino también observar y enfocarse en el comportamiento que tienen, felicitarlos, reconocerles el esfuerzo. Ser empático es otro de los puntos, comprender, ponerme en los zapatos del otro. Claro, no siempre vamos a tener la capacidad para ponerme en los zapatos del otro, porque soy otro, porque siento diferente, porque pienso diferente, pero puedo tratar de comprender la situación, ¿verdad? Y eso es algo que no todos tienen, esta capacidad de ser empático y si en todas partes podemos encontrar, hay que ser empático y la empatía eso y la empatía aquí, ¿verdad? Pero no todos tienen esa capacidad de ser empáticos. Y más aún porque hay que reconocer que yo no soy aquel y que yo no siento lo mismo, pero puedo acompañar, puedo no juzgar, puedo no criticar. Fomenta un entorno justo y equitativo. Evita el favoritismo, ¿ok? Si yo estoy a cargo de un grupo de personas, llámese familia o llámese compañeros de trabajo o alumnos, por ejemplo,
no puedo tener a 2, 3 que sean mis favoritos y a ese sí le voy a dejar pasar todas las travesuras, ¿verdad? Y a los otros voy a castigar por un acto mínimo que hagan. En los hijos, por ejemplo, los hijos observan todo. ¿Por qué a ella no la castigaste y a mí me quitaste mi celular? Y ella hizo algo peor y no le dijiste nada. ¿Y por qué le das permiso a ella si ella no terminó de hacer sus responsabilidades? O en lo laboral, no podemos sancionar a uno porque llegó 10 minutos tarde y pasarle al que faltó, porque es amigo mío, ¿verdad? Promueve la escucha activa, escuchar las necesidades del otro o las limitaciones del otro. Si no pudo ejercer una actividad en casa o en nuestro trabajo, escucharlo. Pero para poder escuchar y lograr desarrollar la escucha activa no es llegar y decir, a ver, te escucho, dime. Claro que no. Tengo que escuchar atentamente esa situación. ¿Qué lo está limitando? ¿Por qué no vino? ¿Por qué faltó? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué no lo pudo hacer? Y reconoce las recompensas y el buen comportamiento. Reconocerle todo comportamiento que ayude, que colabore en nuestro hogar o en nuestro entorno laboral. Adelante, por favor. Manejar los conflictos con calma, intervenir rápido. Por ejemplo, si yo estoy en casa y tengo 2 niños y los niños están discutiendo, están peleando por un juguete, dámelo, es mío, no, y yo no intervengo, eso va a generar un problema. Y tal vez cuando ese problema ya esté encima, emocionalmente yo tal vez vaya a estar muy alterada y voy a reaccionar de una forma injusta, porque entonces yo ya voy a estar muy molesta. Pero, ¿cuál es la recomendación aquí? Intervenir rápido. Desde el momento en el que yo veo que hay un conflicto, como yo guía, acompañante, ¿verdad? Autoridad, a ver qué sucede, por qué pelean, ¿ok? Con este no vamos a jugar el día de hoy, pero aquí traigo otros 2 más, uno para ti y otro para él. Lo mismo puede suceder en el área laboral. Intervenir rápido cuando estamos viendo un conflicto para evitar que este problema pueda crecer y que pueda afectar incluso otras áreas o una cuestión económica. Ser neutral, sin favoritismo, como ya lo mencionamos hace un momento. Involucra a tu equipo en las soluciones. Pedirle a los demás la colaboración. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué harían ellos? ¿Cómo resolverían el conflicto? Puede ser también, es una recomendación y sea un modelo a seguir. Podríamos leer y escribir y grabarnos estos 5 puntos, pero si no lo ejercemos, si no soy el ejemplo, no voy a poder guiar a los otros, a los que vienen conmigo, siendo yo autoridad. Tenemos que ser el ejemplo. ¿Ok? Adelante, por favor. Hasta este punto, ¿alguna duda o algún comentario? Las personas que están conectadas en este momento, si tienen dudas o comentarios, pueden expresarlos mediante el chat. El chat las leemos en este momento y las respondemos. O igual los que estamos presentes. Me gustaría dejar la pregunta así abierta y los que están aquí sí les vamos a pasar el micrófono. Siendo autoridad, ¿han ejercido un trato injusto ante los otros por abuso de poder? ¿Consideran que han sido injustos en algún momento? ¿Sí? Ok. Es de valientes reconocer cuando nos equivocamos. Hay que hacerlo consciente y generar el cambio. Aquí no se juzga a nadie, ningún comportamiento. Los que están conectados,
Sí, dale a comentar a los que están conectados que es muy importante la retroalimentación del tema. Si alguien tiene alguna duda, que no la piense en escribir algún comentario, escribir alguna duda respecto al tema, ya que eso enriquece el tema que estamos tratando el día de hoy. Voy a leer un comentario que ¿Ok? nos pusieron en el chat y es una pregunta, perdón. Dice, ¿se considera injusticia que un padre corra a su hijo de la casa por ser un adulto y que no estudia ni trabaja? Bueno, hay que conocer el contexto más a fondo, pero claro que no. A veces cuando los hijos ya se convierten en adultos, pues entre más uno los cobije, pues más se acurrucan, ¿no? Entonces, a veces hay que empujarlos para que logren esa independencia, para que logren esa autonomía. No sé cómo haya sucedido, pero quiero pensar y espero sea así, que se hizo para que él pueda lograr esta independencia, para que pueda afrontarse tal vez al mundo exterior, porque en casa todos nos sentimos cobijados, todos nos sentimos cómodos, más cuando tenemos a mamá, papá que paga agua, luz, cable, internet, Netflix, Spotify y no sé qué tantas otras cosas. La vida es fácil dentro de casa cuando papá y mamá paga todo, ¿verdad? No lo considero injusto. Respondiendo a la pregunta, no lo considero injusto. Espero y la forma y la manera en la que se haya dado, pues haya sido de una manera tranquila y no con violencia, no con amenaza, no con emociones que hayan quedado ahí, ¿verdad? Enojo. ¿Alguna otra pregunta? Ujú, por nada. Bueno, parece que quedó muy claro. Adelante, por favor. Y la frase que les dejamos y con la que cerramos el día de hoy, me gustó muchísimo, me gustó demasiado. Dice, no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por la semilla que siembres o que plantas, ¿ok? Y lo entiendo de esta manera, habrá días pues que no obtenemos aquello que queremos recibir. Estamos hablando del trato, sino júzgalo por aquella semilla que plantas. ¿Cuál es el trato que tú estás dando? ¿Qué estás regalando? ¿Cuál es el ejemplo que estás ejerciendo para los que vienen contigo? De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalia, por el desarrollo de este tema. Un tema pues muy bueno, muy concreto, muy con mucha información que nos puede ayudar en general en todos los contextos de la vida, social, familiar, personal. Y comentarle a las personas que nos ven que el día de mañana vamos a cerrar estos temas que hemos estado tratando en Centro Psicoemocional Esperanza esta semana con un tema espiritual denominado Sanando el Abuso. Esto pues va a ser desde el contexto espiritual y nos va a estar acompañando la teóloga Manuela Guerra a impartir este tema a las 5 de la tarde el día de mañana viernes. Quien guste, pues aquí lo esperamos de manera presencial o bien de manera virtual. Pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a culminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquier y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y que tengan bonita tarde.